Las selvas están llenas de misterios esperando ser descubiertos. Desde ciudades perdidas hasta objetos inusuales, los exploradores siguen encontrando cosas que nadie espera. Algunos descubrimientos son antiguos, mientras que otros parecen casi demasiado extraños para ser reales. Uno de los más sorprendentes es el barco fantasma Galaxy, una embarcación enorme e impecable encontrada en lo profundo de una selva. Este es solo un ejemplo de los secretos raros y maravillosos escondidos bajo las hojas. Prepárate para explorar 20 cosas extrañas encontradas en las selvas que te volarán la mente. 20 hongos que brillan en la oscuridad. En Brasil encontraron literalmente hongos que brillan en la oscuridad. Irónicamente, estos hongos fueron descubiertos por primera vez en 1840, pero después de ese hallazgo inicial, no se volvieron a encontrar hasta el año 2009. Como puedes imaginar, no fue una excursión fácil, ya que solo podías ir a buscarlos en la oscuridad para comprobar si realmente brillaban. El brillo de estos hongos es el resultado de una reacción química llamada bioluminiscencia, en la cual una enzima actúa sobre una molécula y produce luz. Los científicos creen que el resplandor puede tener diversos propósitos, como atraer insectos que ayudan en la dispersión de esporas, o tal vez como un mecanismo de defensa para advertir a los depredadores sobre su toxicidad. El resplandor de estos hongos ha intrigado tanto a las culturas indígenas como a los científicos modernos, despertando curiosidad sobre su papel dentro del complejo ecosistema del Amazonas. La selva tropical alberga algunas de las maravillas naturales más notables, incluidos estos hongos brillantes. Se encuentran principalmente en madera en descomposición y prosperan en ambientes húmedos y ricos en nutrientes del Amazonas. Sin duda, no es algo que esperarías de los hongos, pero es precisamente eso lo que los hace tan extraños. Este es solo uno de los muchos elementos inusuales que han salido de las selvas de nuestro mundo a lo largo de los años. Ahora es momento del tema extraño. En la densa selva de Bolivia, un hombre llamado Rafael descubrió un extraño barco nazi escondido en el barro. Su diseño no se parecía a nada de la Segunda Guerra Mundial. En su interior encontró antiguos instrumentos de investigación peligrosos, dispositivos que parecían haber sido utilizados para oscuros experimentos. La esvástica en la pared confirmó su origen. ¿Alguna vez has encontrado algo en la selva que te haya dado escalofríos? Cuéntanos en los comentarios. 19. Lo desconocido. Aquí está el asunto. Todo lo que he mencionado en este video son cosas que realmente se sabe que existen en el mundo. Sin embargo, si preguntas si eso es todo lo que hay por conocer de estas áreas, probablemente estarías equivocado. Debido a la inmensidad de ciertas selvas, especialmente la amazónica, solo conocemos una pequeña parte de lo que realmente hay allí y de las criaturas que viven en ella. Parte del misterio y la rareza de la selva es que hay muchísimo más por descubrir, y no se sabe cuándo, o incluso si, llegaremos a entenderlo todo. Por eso la gente sigue organizando expediciones hacia selvas de todas las formas y tamaños. Quieren que lo desconocido se convierta finalmente en conocido. 18. Los bosques flotantes del Amazonas. En una nota un poco más alentadora, ahora vamos a los grandes bosques flotantes del Amazonas, que son exactamente lo que su nombre indica, auténticos bosques flotantes que albergan tanto animales como personas. Aunque las personas que viven allí son claramente minoría, es un lugar realmente peligroso debido a todas las serpientes, caimanes y demás criaturas que también habitan en la zona. Entonces, ¿cómo se forma un bosque flotante? En realidad, es un ciclo complejo de vida y muerte que ocurre debido a las inundaciones que tienen lugar allí. En pocas palabras, una gran cantidad de pasto muerto se acumula sobre el agua. Luego crecen semillas de árboles en él y ¡boom! Tienes un bosque flotante. Suena algo fantástico, pero es completamente real, y la gente está fascinada por ello por muchas razones. 17. El bosque que respira. Ahora sé que esto es un bosque y no una jungla, pero es un video bastante interesante, así que simplemente lo vamos a aceptar. Este hombre estaba en un bosque en Quebec, Canadá, y se encontró con algo bastante impactante. Como puedes ver, el bosque realmente está respirando, y así no es como se supone que deben funcionar los bosques. Naturalmente, compartió el video en línea para intentar averiguar qué estaba ocurriendo, y eventualmente él y otras personas curiosas obtuvieron su respuesta. Había un viento fuerte en la zona, y los árboles que formaban ese bosque tenían raíces grandes que se extendían por todas partes, así que cuando el viento empujaba los árboles hacia arriba, las raíces se levantaban y movían el suelo, y todo ese vaivén y movimiento de los árboles hacía que el suelo pareciera que respiraba, lo cual, si me preguntas, es bastante impresionante. 16. Las pirámides del Amazonas.
Dado el tamaño de la selva amazónica, no es sorprendente escuchar que personas vivieron allí durante incontables años. De hecho, todavía hay tribus nativas que luchan por mantener sus tierras alejadas de quienes hoy las habitan. La pregunta siempre ha sido, ¿cuán avanzadas eran algunas de las culturas antiguas que vivieron allí? Bueno, cuando los científicos decidieron hacer un mapeo satelital de la zona, se dieron cuenta de que, en partes de la selva dentro de Bolivia, las cosas podrían haber sido más poderosas de lo que se pensaba anteriormente. Específicamente, encontraron estructuras que parecían pirámides, lo que indica que las civilizaciones que vivieron allí eran tan avanzadas como los mayas y los aztecas, quienes más tarde habitarían esas tierras. Aunque aún no está del todo claro lo que todo esto significa, demuestra que esta selva todavía guarda muchos secretos por descubrir. 15. La Casa de la Bruja. Cuando escuchas el término Casa de la Bruja, podrías pensar que una bruja vivió allí de alguna forma en algún momento, pero ese no es el caso aquí. El terreno fue comprado y la casa fue construida por un hombre común en el año 1656. La familia continuó viviendo en el terreno hasta que Peter Matson Peterson construyó la casa que luego sería conocida como Flint Holm. La construyó en la década de 1930 y aún se mantiene en pie hoy en día. Entonces, ¿por qué se llama la Casa de la Bruja? Bueno, eso es porque la gente dice que se parece un poco a una, y simplemente quisieron convertirla en una atracción turística. 14. La antigua ciudad de Caracol. Probablemente ya dejé claro que hay todo tipo de ciudades antiguas perdidas en las selvas del mundo, pero esta vez estamos en Belice, porque es aquí donde se encuentra Caracol, otra ciudad famosa que los mayas tenían durante su reinado. Fue una ciudad clave por razones políticas, y cuando observas la ciudad, verás que es más grande que cualquier cosa en la Belice actual. Así es, los mayas no hacían las cosas en pequeño. Sin embargo, cuando su civilización cayó, la ciudad se perdió hasta que fue redescubierta por accidente en 1937. Desde entonces, se ha convertido en un paraíso tanto para científicos como para turistas. 13. La ciudad perdida de los gigantes. Ahora nos dirigimos a Ecuador, donde se ha encontrado otra ciudad perdida, y esta fue una que se creía que había sido creada por gigantes. ¿Por qué algunas personas locales creían eso? Bueno, hay dos razones. Primero, se encontraron herramientas cerca de algunas de las estructuras gigantes que se hallaban allí, y esas herramientas eran enormes en tamaño. Eso ayudó a propagar la leyenda de una raza de gigantes que construyó estas enormes construcciones y luego desapareció de la faz de la Tierra. Ahora bien, antes de que te rías, recuerda que muchas culturas tienen relatos sobre gigantes. Había estructuras increíblemente altas, incluida una pirámide empinada de 80 metros de altura. Y cuando las ves desde el nivel del suelo, realmente podrías pensar en gigantes. 12. La ciudad del dios mono. Puede que no me hayas creído cuando dije que se han encontrado numerosas ciudades perdidas en selvas de todo el mundo, pero aquí están los resultados de la búsqueda de la ciudad perdida del dios mono en Honduras, también conocida como la Ciudad Blanca por la forma en que fue construida. Esta era una que las personas literalmente llevaban buscando por más de un siglo. Solo piénsalo, toda esa gente tratando de unirse para encontrar este lugar y eventualmente lo lograron en los primeros años del 2000. Los científicos identificaron por primera vez un área que podría ser la ciudad perdida en el año 2015, unos 75 años después de que el explorador estadounidense Theodore Morde desenterrara miles de artefactos durante su expedición a la Mosquitia. Finalmente, la ciudad fue hallada, y fue un acontecimiento tan trascendental que se realizó un documental sobre la búsqueda de la ciudad del dios mono. 11. El Mirador. Lo único que no se puede negar sobre las selvas es que, cuando quieren, pueden crecer por todas partes y consumir prácticamente cualquier cosa. Si no me crees, echa un vistazo a El Mirador. Las imágenes y videos que estás viendo quizás no le hagan justicia al lugar, pero esto fue una vez una ciudad capital del gran imperio maya. Sí, ese imperio maya, los que predijeron el fin del mundo en el año 2012. En su apogeo, El Mirador albergaba alrededor de 200,000 personas, y era solo una de un sistema más amplio de ciudades que los mayas construyeron para dar hogar a más de 1 millón de personas. Claramente sabían cómo crear una civilización duradera. Irónicamente, no duró. En realidad, desaparecieron sin dejar rastro, y sin nada que detuviera el crecimiento de la selva, esta lentamente consumió sus antiguas ciudades. Muchos han comparado el hallazgo de El Mirador con el descubrimiento de Pompeya. Después de todo, estaba justo debajo de nuestras narices, y solo teníamos que desenterrar lo que el planeta había cubierto. Y hasta el día de hoy, seguimos encontrando ciudades perdidas como El Mirador en selvas y bosques por todo el mundo. 10. El río hirviente.
Bienvenido a Perú, específicamente a la parte peruana de la selva amazónica y al río Amazonas. Sí, me enfoco en un afluente clave del Amazonas para esta entrada, ya que le da un nuevo significado a la frase agua caliente. Verás, los lugareños conocen el llamado río hirviente desde hace décadas y lo han estado usando para todo tipo de cosas, lavar su ropa, cocinar sus alimentos y más. Sin embargo, no fue sino hasta que un geólogo fue en su búsqueda que realmente se descubrió que no solo era real, sino que era realmente caliente. ¿Qué tan caliente, preguntas? Bueno, unos 93 grados Celsius, lo cual es extremadamente caliente. No querrías tocarlo con la piel. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo se formó el río? Pues bien, nadie lo sabe con certeza. Este es un verdadero misterio del Amazonas. No se está calentando por algo como un volcán, ya que el más cercano está a cientos de kilómetros de distancia. Además, no hay ninguna ventilación geotérmica obvia que esté calentando el agua a esas temperaturas, y solo se calienta una sección específica del río, lo que hace pensar que podría haber algo en lo profundo de la tierra que lo cause, aunque eso es mera especulación. El río es verdaderamente demasiado caliente para manejarlo, y sin embargo, los lugareños lo usan sin problema, porque, bueno, les resulta útil. Hay que usar lo que se tiene, ¿verdad? 9. La ballena jorobada. Lo admito, encontrar una ballena jorobada muerta es algo extraño de ver cuando estás en una selva. También es importante recordar que las ballenas jorobadas no son precisamente pequeñas en ningún sentido de la palabra. Incluso las crías pueden pesar varias toneladas, y eso es exactamente lo que se encontró en una isla en la desembocadura del río Amazonas. Esta isla se encuentra justo frente a Brasil, y la ballena no solo fue hallada en la selva, sino bastante tierra adentro, lo cual no debería haber sido posible dada su enorme talla. Pero hay un giro en la historia porque para entender por qué esa ballena terminó en la selva, no tienes que enfocarte en la ballena, ni siquiera en la selva, sino en el agua. Verás, la isla siempre está lidiando con mareas crecientes, pero cuando esta ballena llegó a la orilla, fue durante un periodo en que la marea subió hasta 4 metros. Eso es más que suficiente para llevar el agua tierra adentro y luego retirarse antes de que alguien aparezca, dejando el suelo seco y firme de nuevo. Y eso es exactamente lo que los expertos dicen que ocurrió. Pero ¿cómo quedó atrapada la ballena en esa mezcla? Bueno, eso tiene una respuesta parcial. Los expertos creen que la ballena ya había muerto en el mar. Nadie sabe por qué. Y luego la marea la arrastró tierra adentro cuando el agua subió. Como todos sabemos, cuando el agua te arrastra, ni siquiera una ballena puede evitar ser llevada a donde la marea quiera. 8. Las esferas de piedra de Costa Rica. Mira, sé que suena básico, pero las rocas son una parte clave del mundo y han sido los bloques de construcción literales para todo tipo de cosas maravillosas. Hace poco te mostré una fortaleza épica hecha de roca, por amor de Dios. Sin embargo, si vas a Costa Rica, encontrarás algo en el extremo opuesto del espectro rocoso. Específicamente, encontrarás un conjunto de 300 esferas de piedra perfectamente formadas, dispersas por todas partes, y nadie está realmente seguro del por qué. Para los lugareños, son conocidas como bolas de piedra, y se dice que fueron hechas por una cultura ahora extinta de la era precolombina en Costa Rica, que floreció entre el año 700 y el 1530 después de Cristo. Independientemente de quién las haya hecho o cuándo exactamente fueron hechas, la pregunta clave es ¿por qué? Tallar rocas es una costumbre antigua en prácticamente todas las culturas civilizadas, e incluso en algunas de origen neolítico. Pero hacer 300 esferas perfectamente formadas, de distintos tamaños y distribuidas por varios lugares de Costa Rica, bueno, eso sí que es extraño. Y cuando digo distintos tamaños, lo digo literalmente. Algunas apenas miden unos pocos centímetros de diámetro, mientras que otras alcanzan hasta los 2 metros. No tallas rocas de ese tamaño a menos que tengas un propósito claro, ¿sabes? Además, no todas están hechas del mismo material. Algunas son de piedra caliza, mientras que otras son de arenisca. Dadas las curiosidades que las rodean, es comprensible por qué algunas personas las ven como parte de algo más grande, mientras que otras simplemente las consideran piedras bien talladas. Supongo que ambas cosas pueden ser ciertas en este caso. 7. Siguirilla. Hay algunas partes del mundo que no puedes evitar mirar con asombro y maravilla, y yo diría que este lugar en Sri Lanka es un ejemplo claro de ello. Se trata de una enorme formación rocosa que eventualmente se convirtió en una fortaleza legendaria, venerada hasta el día de hoy por los habitantes del país y más allá. De hecho, algunos se refieren a este lugar como la octava maravilla del mundo. Si miras la historia más legendaria del lugar, descubrirás que está ligada al rey Kashyapa, quien lo creó para esconderse de su hermano, y así se construyó la fortaleza. Sin
embargo, eventualmente esa fortaleza fue destruida y en su lugar se erigió un monasterio budista. No hay que buscar mucho para entender por qué los monjes encontraron ese sitio perfecto para meditar y disfrutar de la belleza del mundo que los rodeaba. Hoy en día es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que significa que está protegido por la ley y no puede ser alterado ni demolido. Aún así, puedes visitarlo y observar cómo se manejaba la arquitectura y el diseño en tiempos antiguos. Aunque la naturaleza y el ser humano no siempre trabajan bien juntos, en ocasiones pueden crear algo verdaderamente pintoresco y hermoso. Este lugar es un ejemplo claro de ello. Así que, si algún día estás cerca de Sri Lanka, te recomiendo que lo visites. 6. Pie Grande. Si pensaste que iba a hablar sobre cosas extrañas encontradas en áreas boscosas sin mencionar las diversas leyendas sobre Pie Grande, bueno, deberías saberlo mejor a estas alturas. Este canal nunca pierde la oportunidad de ponerse raro cuando el tema lo permite. Sí, es cierto que la mayoría de las personas afirman haber visto a Pie Grande y a sus primos en bosques y selvas, más que en la jungla, pero ha habido casos en los que se ha dicho que fueron vistos en zonas selváticas también. En realidad, mientras sea un lugar gigantesco con muchos árboles y esté en el hemisferio occidental, hay una buena probabilidad de que alguien haya afirmado haber visto a Pie Grande. En general, no hay pruebas reales de que Pie Grande o incluso sus variantes existan, pero ¿eso detiene a la gente de intentar demostrar que es real? En absoluto. Y si has visto ciertos canales centrados en críptidos, sabes que intentan atraer a ese público a lo grande. Cadenas como Animal Planet y Discovery Channel tienen programas como En busca de Pie Grande, y aún así nunca lo encuentran. Es casi como si hicieran esos programas solo para elevar las esperanzas de la gente y luego aplastar sus sueños sin piedad. O tal vez solo quieren atraer a la audiencia para obtener altos niveles de audiencia. Después de todo, es televisión. Sea como sea, la gente seguirá creyendo en Pie Grande, y tienen derecho a hacerlo. Pero debes recordar que, hasta que alguien pruebe de forma definitiva que Pie Grande existe, todas esas imágenes encontradas y supuestas pruebas de su existencia deben verse con un sano nivel de escepticismo. 5. Tribus amazónicas. Ya he hablado de esto antes, pero ahora profundicemos un poco más. Como se mencionó, no es extraño escuchar que personas y culturas vivieron alguna vez en la selva amazónica, pero lo que puede resultar sorprendente es que algunas tribus no contactadas aún viven allí, y que personas con poder están haciendo todo lo posible para eliminarlas. Puede sonar como el argumento de una película, pero es muy real. La destrucción del Amazonas está llevando a que las tribus que aún residen allí tengan que luchar constantemente solo para sobrevivir. De hecho, algunas tribus han sido completamente exterminadas debido a acciones ilegales tanto por parte de personas como del propio gobierno local. ¿Por qué hacen eso? Pues porque quieren los recursos sobre los que viven estas tribus y no les importa si tienen que matar para obtenerlos. 4. Los anillos del Amazonas. Ya mencioné esta selva en la introducción, pero ahora voy a profundizar en serio. El Amazonas es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, lo que lo convierte en un refugio para quienes son lo suficientemente valientes como para adentrarse e intentar descubrir nuevas especies. Sin embargo, a veces encuentran más preguntas que respuestas. Por ejemplo, cuando se observa la selva desde arriba, en zonas clave de Bolivia y Brasil, se pueden ver anillos tallados en el suelo, una serie de zanjas cuadradas, rectas y en forma de anillo, esparcidas por la Amazonía boliviana y brasileña. Estaban allí antes de que existiera la selva. Al menos eso es lo que creen quienes las han estudiado. Lo que sí sabemos con certeza es que fueron hechas por manos humanas. No me malinterpretes. Si la madre naturaleza quisiera, probablemente podría haber construido algunas de ellas, pero la cantidad y forma indican que son obra de humanos que vivieron allí hace mucho tiempo. La gran pregunta es, ¿para qué las usaban? Honestamente, nadie lo sabe, y eso genera todo tipo de preguntas sobre lo que estas civilizaciones desconocidas hicieron en la región antes de que otras culturas las desplazaran o simplemente desaparecieran. Por ejemplo, es fácil pensar que tenían fines agrícolas o que formaban parte de estructuras defensivas, pero es imposible saberlo con certeza. Algunos creen que esto prueba que los antiguos amazónicos, quienes quiera que fueran, tuvieron un papel importante en la conformación de lo que hoy es la selva amazónica, y que su impacto fue mucho mayor de lo que se pensaba. También resulta trágico que hoy estemos más enfocados en talar los árboles desde todos los frentes, en lugar de estudiarlos más. 3. La tribu sentinelesa.
Pasemos ahora de los dioses a los hombres, específicamente a un grupo de hombres y mujeres que existen en una sola isla del mundo. ¿Por qué hablo de este grupo de personas? Fácil, porque quieren que los dejen en paz y no tienen miedo de volverse violentos para lograrlo. Estoy hablando de la tribu sentinelesa, que vive en la isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico, una isla que técnicamente pertenece a la India. El problema es que no se aconseja ni es legal interactuar con esta tribu, ya que probablemente terminará en la muerte del visitante. No estoy bromeando. Decir que el contacto con esta gente ha sido intermitente sería quedarse corto. Por ejemplo, una vez un británico llegó a la isla y secuestró a 6 de sus habitantes antes de zarpar nuevamente. Y luego te preguntas por qué los sentineleses no confían en los forasteros. Eso es solo una de muchas historias sobre ellos. Una década antes de ese secuestro, un barco mercante indio naufragó en la isla. Algunos tripulantes sobrevivieron y llegaron a la costa, pero tras unos días varados, fueron atacados por la tribu. Solo lograron resistir hasta que fueron rescatados. Recuerda al británico que secuestró a los miembros de la tribu para mostrarlos a sus superiores. La mayoría murió, y los 2 sobrevivientes fueron devueltos con regalos, según el relato del propio hombre. Más tarde, un convicto escapó y huyó a la isla, y la tribu lo mató. En el año 2006, unos pescadores se acercaron demasiado a la isla, y también fueron asesinados. Hoy en día, ir allí es un acto ilegal, porque estas personas claramente desean ser dejadas en paz por el mundo exterior, y no temen usar la violencia para asegurarse de que eso ocurra. 2. Las huellas gigantes de Hanuman. Pasamos ahora de un relato inquietante a uno divino. En la India, el panteón hindú está lleno de seres increíbles que, según las creencias, formaron el mundo en distintas épocas. Entre ellos está el señor Hanuman, gran devoto del señor Rama. Una de las razones por las que mucha gente conoce a este dios mono es por sus huellas gigantes. A lo largo de la India hay marcas en el suelo, tanto en roca sólida como en tierra blanda, que tienen claramente la forma de una huella gigante. No es que parecen huellas, sino que realmente lo son. Estos lugares se han convertido en centros de adoración para los fieles hindúes, quienes consideran que son evidencia clara de la presencia de su dios mono. Lo más importante es que estas huellas no se limitan a la India. También se encuentran en otras naciones de Asia como Tailandia y Sri Lanka, todas con un diseño sorprendentemente similar. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Existió realmente un dios mono? Es difícil decirlo. Si solo fuera una huella, uno podría pensar que fue esculpida para crear una leyenda, como ha ocurrido muchas veces, pero que haya huellas por todo un continente. Eso ya es otro asunto. Además, algunos afirman que estas huellas tienen millones de años, lo cual pondría las cosas en una nueva perspectiva. 1. El barco fantasma galáctico. Podrías titularlo Hombre encuentra un barco en la jungla, pero cuando mira adentro, porque esto no es algo que esperarías. Para esta primera historia nos trasladamos a Tailandia, en una isla donde un explorador escribió sobre su experiencia en el Huffington Post junto a su mejor amigo. Estaban disfrutando la vida isleña cuando, durante una pequeña expedición, encontraron un barco, y aunque no parecería raro al principio, después de todo estaban en una isla, el detalle importante es que el barco había encallado en la orilla y marcado la playa donde descansaba. Lo sorprendente para el explorador no fue el tamaño del barco, sino que estaba en condiciones impecables. Lo extraño es que, con el tiempo, muchos barcos fantasmas son invadidos por la naturaleza o el vandalismo. A veces hay grafitis u otras señales claras de actividad humana que pueden volverlos peligrosos. Sin embargo, al entrar todo estaba limpio. No había señales de daño, como si el barco estuviera listo para zarpar. Solo que no había nadie a bordo. Los dos dejaron el barco y comenzaron a preguntar por él en la isla. Nadie quería hablar del asunto, hasta que descubrieron que varias personas habían muerto allí. El motivo por el cual estaba tan limpio es porque ocasionalmente lo abren como hotel, pero solo si no hay más opciones disponibles, ya que no quieren más muertes. ¿Te sorprendieron algunos de los extraños descubrimientos que se han encontrado? ¿Cuál te pareció el más asombroso? Tal vez haya otras cosas raras que también podrían haber estado en esta lista. Cuéntamelo todo en los comentarios. Revisa los otros videos recomendados que están apareciendo en la pantalla y nos vemos la próxima vez.